Ahí estamos. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos con Alejandro Moreno, gran persona, excelente ser humano y por supuesto eh, un gran entrenador con muchísima experiencia. Así que nos vamos a tomar este podcast que hemos empezado este año. Eh, Ale, ¿cómo estás? Bueno, gracias por tu tiempo y bueno, si querías decir algunas palabritas previas, después tendremos Bueno, tres preguntas para un poquito para ir intercambiando. bueno, gracias a todos. Hola, gracias Juan por la invitación. Siempre sigo al grupo de estudio de rugby desde el comienzo, así que genial. Soy una persona que me encanta estar aprendiendo todo el tiempo y creo que es fundamental para el tiempo de ahora, ¿no? Seas entrenador profesional o no, eh, el compromiso de estar todo el tiempo ayornándose, creo que es fundamental. Buenísimo. Nuestra primera pregunta eje tiene que ver un poco en preguntarte, dentro de tu rol como head coach actualmente en Pucará, ¿cómo realizás tu planificación? ¿Qué tenés en cuenta? ¿A qué le prestás atención? ¿Quiénes te rodean? Ok. Principalmente dependiendo de lo que estamos planificando, ¿no? Para infantiles nos apoyamos mucho en Juan Algañarás, que está en la urba, y después bajamos los lineamientos como el club quiere formar a los chicos desde infantiles a juveniles y juveniles a plantel superior. Eh, de todo en su debido desarrollo, de lo más simple a lo más complejo y por edades. Después en juveniles, realmente a partir de M14 empezamos a hacer la planificación con el seguimiento de los chicos de lo que tenemos, ¿no? El plan y el desarrollo de los objetivos y de todo lo que es el proceso de los chicos. Hablamos mucho con los entrenadores, las cabezas de cada división y el coordinador de juveniles. Así también con el de infantiles. Y en plantel, hablando en este momento, bueno, está Lucas González como entrenador principal del plantel y bueno, hablamos casi todo enero con Lucas y con todo el resto del staff para planificar todo más. Yo trato de ahora, es mi segunda vez en Pucará, y trato de hacerlo más interdisciplinario, ¿no? Los PF con el rugby y a su vez los doctores con el oficio, la nutrición y el departamento de destrezas mentales. Esas seis cosas creo más unidos y más comunicados estamos, más feedback tenemos, mejor el seguimiento de los chicos y el proceso va a ser mucho más claro tanto para de este lado como de los chicos, ¿no? No frustrar a Excelente. los chicos. Excelente. En esas seis pilares que vos nombraste, hay una cabeza en cada uno. ¿Cómo se juntan entre ustedes? ¿Todos te reportan a vos? ¿Hacen un reporte semanal, mensual? Está bien. Ahora, hay una cabeza en cada grupo, ¿no? Eso nos juntamos ahora en pretemporada y en postemporada, una vez por semana es por la postemporada y la planificación hacia la pretemporada. Ahora llegando al final de pretemporada nos vamos a juntar una vez cada 15 días y en temporada una vez por mes, ¿sí? Pero esas cabezas nos juntamos, esas seis cabezas, el coordinador de infantil, el coordinador de juveniles, la cabeza de plantel y el- el director de subcomisión de rugby. Y Y en bueno, el ahí está. caso, Ale, en el caso Sí, de que identifiquen una debilidad, un sí, inconveniente, algo que no se está llevando adelante, ¿cómo trabajan ustedes esa cuestión de lógica interna, de dinámica interna, que es muy valorable? sí. Principalmente, ¿no? Hablar tratamos con personas, entonces cualquier problema de cualquier índole, primero.
Si son menores de edad, llamamos al chico y a sus padres, les explicamos la situación y tratamos de resolverla todos juntos y con lo menor, digamos, daño posible, eh, porque a veces hay chicos, bueno, como sabemos, tienen problemas psicológicos en la casa o problemas con la alimentación o chicos que vienen a entrenamiento, estuvieron todo el día estudiando en la facultad, vuelven de 2 horas desde acá hasta Capital, ida y vuelta, son no era 40, 2 horas y la presión, los chicos la sienten muchísimo entre el estudio, algún trabajito, los padres que le exigen que apruebe, nosotros que le exigimos que tiene que entrenar, entonces de ese lado tratamos de ser muy cuidadosos y te repito, si son menores de edad, el chico con los padres y de M19 o M17 de arriba nos juntamos con ellos, los citamos, les damos una reunión y los escuchamos más que nada y, y entre todos tratar de ayudarlo, ¿no? Bien, y en algo que se viene repitiendo, porque de alguna forma, al menos este primer ciclo está cerrando con vos, varios entrevistados referían a las edades, en el Mm. sentido de la planificación. ¿Ustedes son bastante exigentes con lo que hay que cumplir a cada edad o son un poco más flexibles con respecto a este principio de la individualidad que a veces un jugador necesita quizás un poco más de un año para aprender una destreza? Me refiero a destrezas puntualmente. Sí, la verdad es que nos pusimos ya hace 2 años, cuando yo volví ahora, de tener eh, tomo y paso, o sea, catch and pass, el uno contra uno en el tackle, el duelo y la continuidad del juego, ¿no? El rack hacerlo lo más rápido posible. Y esas 4 destrezas las trabajamos con todas las divisiones, desde M13 a M19 una vez por semana, media hora, en grupos reducidos, repitiendo, si son mucha cantidad, por ejemplo, te digo ahora las 17, que son 4 equipos, multiplicamos catch and pass, el duelo y el tackle en dos y dos y dos. Entonces los vamos rotando y como club, como comisión de rugby, creemos que esas 4 destrezas son base para el resto del juego, ¿no? Eh, lo vimos hace 2 años, fue dando resultados. El año pasado, a fin de año, se vieron muy marcadas las diferencias con años anteriores. Así que bueno, ya desde en la postemporada la seguimos, mucho más puntual, mucho más técnica, y ahora ya empezaron los entrenamientos y cada división tiene su media hora de esas 3 destrezas todo el tiempo. Bien, buenísimo. Bueno, pasamos al segundo eje, que un poco ya es menores de 19, te diría Ah, menores de 17 grandes o menores de mm, 19 o plantel superior. Eh, sí, vos como head coach o vos como cabeza de trabajo o cada vez que te ha tocado, ¿qué tenés en mm. cuenta? ¿Cómo armás un plan de juego? ¿En base a los jugadores, en base a los recursos, en base a tu idea, en base a los jugadores? ¿Qué tenés en cuenta cuando armás un plan de juego? Sí, principalmente tener en cuenta el- el capital humano que hay en ese momento y adaptar el plan de juego a los jugadores. Y a su vez, la línea que quiere la subcomisión de rugby para el club, para darle su impronta al club. Sobre todo, eh, dependiendo de la camada o del tamaño de gente que tengamos, refiriéndome a los forward. El resto tratamos de que 17, 19 ya sea muy parecido al plantel, todo el plan de juego, 17 con las bases, ¿no? Y para tratar de que lleguen a plantel superior con el mayor alineamiento posible y un mix entre cómo entrenar el Scrum, el Line, los códigos, los semi-ataques, las células y todo eso. Tratamos de que esas tres llevarlos
paulatinamente para cuando estamos en plantel superior no tener tanto desfasaje de códigos, colores, números, pero Sí. principalmente nos enfocamos en el material humano que hay del momento. Ahí marcas un orden, que eso queda claro que hay un orden de 17, 19 en cuanto Sí, a los entrenadores y que los jugadores no todos los años resetiemos y comencemos de nuevo, pero a veces un exacto. poco lo que nos hace ruido es la subcomisión de rugby de un club plantea, nos gusta jugar lírico, nos gusta jugar de mano, nos gusta jugar para afuera, Sí, y después sí, vos tenés el recurso humano real, que es una camada donde quizás no tiene esa destreza o no tiene ese tamaño. ¿Cómo, claro. cómo congeniás esa situación? Y viste que ahí empieza la charla mía de hacer el mapeo primero y de hacer ese trabajo interdisciplinario con los entrenadores desde M13 más o menos hasta M17 y de tener un seguimiento lo más detallado posible del material que viene, ¿no? Obviamente controlando todo eso para que cuando lleguen eh, sea más o menos acorde a la idea de la subcomisión de rugby. Pero congeniar es de todos los días y realmente mostrar, mirá, si vamos a jugar, no sé, movimiento, atacar de todos lados y necesitamos gente que realmente entienda el juego, dos o tres con mucho talento y con una visión de cancha mucho más amplia y que corra todo el mundo. Y bueno, Con tu gran experiencia, antes de irme de este eje, sí, ustedes por supuesto que son personas, por supuesto que son amateur, como sí, los Tilos, como Pucará, son jugadores amateur. ¿Ustedes prevén que, por ejemplo, un jugador ya está muy grande y tiene que ir preparando a un hooker o preparando, eso lo prevén? ¿O no hay un trabajo en ese plan de juego y en ese plan de formación de jugadores? De, de preparar el club para que quizá dentro de 2 años vamos a necesitar este perfil, este otro, y no que después tengamos, por supuesto, la lesión, que nunca nos gusta, es sí, impredecible, pero quizás tenemos un jugador que se fue a hacer su experiencia a Portugal y el sí, segundo pilar dejó de jugar y de repente el pilar de pre-intermedia C tiene que ir a jugar fuerte, por llamar de alguna forma. ¿Eso lo claro. prevén o le cuesta en general a los dirigentes entenderlo? Y ese fue digamos, el primer paso cuando llegué a mitad del 2023 eh, para la vuelta otra vez al club, de romper eso, de no apoyarse solo en la camada muy buena y dejar de construir. Entonces, realmente fue muy buena estos 2 años y medio con la nueva subcomisión y la comisión. Estamos haciendo un trabajo. El año pasado testeamos M12, M13 y M14, toda la parte de movilidad, ¿no? El FMS, típico, el básico. Después fuerza con el peso corporal. Y a su vez empezamos con los nutricionistas a tener datos del esqueleto. Cuánto peso óseo tenemos en los jugadores de los forward y los tres cuartos, ¿no? Y de ahí tratar de seguirlos para no, primero para no los chicos no ponerlo en puesto que después no van a seguir en su vida juvenil o plantel superior, ¿sí? Que no se frustren y explicarles a todos los padres que hacemos los pasos a seguir, que hacer fuerza no les va a hacer daño, que tienen un seguimiento en el gimnasio M13, M14 con profes específicos que están ahí y, y la verdad que desde el año pasado a ahora la población del gimnasio a temprana edad creció bastante, creo que más de un 30%, y los padres los invitamos a que se queden un rato y observen lo que hacen los chicos, y eso al futuro estoy convencido que va a dar muchos resultados, Yo muchos resultados. coincido y aprovecho un poco darte también mi punto de opinión porque Sí, vos estás sí, sí, trabajando con datos y hoy hay que ser profesional en ese sentido, si no muchas veces las tomas de decisiones son subjetivas
no, tal Claro, jugador me parece que, tal jugador esto, y cuando vas a los números, hoy los datos son los que en definitiva fundamental. son los que te ayudan a tomar decisiones. Por eso subrayo un poco esto que estás diciendo, porque por supuesto que estoy de acuerdo, pero bueno, viniendo de alguien con mucha experiencia como vos, siempre, siempre es importante. No, para Em, mí es fundamental, Sí, es fundamental. clave, Ale. Lo que pasa es que, lamentablemente, insisto, eh, no siempre se lleva a cabo. Primero, un trabajo de 2, 3, 4, 5 años con datos, no Es difícil, ¿no? solamente vos estás marcando limitantes biológicas, es decir, que si el chico Exactamente. va a crecer 3 kilos, la biología de cada jugador le da 3 y no le da más. Entonces, Claro. no es estar en contra de él ni hacer mal. No, Hay no, para factores nada. genéticos que son sus familias, con lo cual eso no va a modificarse. Y eso, insisto, es trabajar serio y trabajar con números. Sí, para evitar, primero que se frustren, dos, después lesiones que vienen porque la explicación lisa y llana es meter a un chasis de un fitito una F100 arriba. Si el esqueleto no te da, es así. Hay que buscarle la forma y cambiar de posición, anticipándose, para que vos puedas jugar la mayor cantidad de tiempo posible y lo más sano posible. Sí, clarísimo. Y disfrutando el juego y no tener que sufrirla, en Claro, lesión sería lo sí. de última. En Ale, resumen, vamos al... Sí, dale. discúlpame, que no te No, escuché. no, en resumen es dejar al más robusto. Sí, andaba ya con los forward. Capaz que cuando tiene 17 años se hizo, se Un- hizo un atleta largo y finito y atlético. Entonces, Exactamente, es- exactamente. Bueno, el último eje un poco tiene que ver con conocer un poco, sabemos que vos sos también una persona que te apasiona esto como nosotros, pero siempre es importante que los que te escuchan puedan conocer un poco qué libros lees o has leído, te llamó la atención, qué videos ves, qué cursos, cuál te gustaría, no sé, hacer y todavía no pudiste, porque está claro que eso también a claro. nosotros a ver, contanos un poco sobre este tema. Y últimamente, por ejemplo, hoy terminé un curso con un chico del CENAR, que ya te digo el nombre, Juan Manuel Aguirre. Es un chico del CENAR. Hice, ¿cómo es? Un curso de 35 horas cátedra sobre liderazgo y construcción de equipos deportivos, comunicación, planificación, libros. La verdad que me gusta mucho sobre todo lo que es últimamente mindfulness o respiración, de otros entrenadores, no sé, Guardiola, o sigo mucho también cuando estuve en Italia, fui a un curso de 2 días de Velasco. La verdad Julio, que de Julio Velasco, la verdad que increíble. 2 días, habló durante 3 horas y media por día con una claridad increíble, y trato de, no sé, todos han leído capaz el libro de los All Blacks, o no sé, eh, a- de Julio Lamas también. Me gusta ver o ahí encontrar podcasts distintos sobre alto rendimiento. La verdad que específico no, pero trato de estar actualizado lo más que puedo. Trato de hablar con referentes del rugby, no sé. Trato de, por ejemplo, a mí estoy muy cercano a Pat Howard, o a Richard Cockerill. Trato, charlo cuando puedo, no sé, con el Mono Menezes o con el Hugo Cade, trato de estar lo más cerca posible a ese entorno eh, de actualización. profesional. Sí, y actualización profesional, si querés llamarlo, para poder volcarlo lo más posible al entorno donde estamos nosotros todos los días. Y Ale, alguno que conozcas, que te digo uno, yo tengo uno en Nueva Zelanda, que hay que ir Sí. 3 semanas con Mike Crown o tres Ah, semanas sí, con
Por supuesto, hoy a nivel argentino, esto se escucha en toda Claro, América, pero a nivel argentino es sí, complejo. Ese es un curso que a mí me gustaría, por ejemplo, estar sí, haciendo, pero ¿vos tenés alguno también en agenda? sí. El de Mike Crown lo hice, tuve hace 4 años lo pude hacer y, y el ahora estaría muy bueno y estoy viendo cómo ir a Sudáfrica en Stellenbosch, Tenemos, sí, que bueno, está todo el staff de Sudáfrica que hacen un curso de 18 días, una cosa así, que sí que bueno, ese está en la agenda. bien. Después, sí, después, bueno, tuve la suerte de jugar con Scott Robertson y por la amistad también charlo mucho con él cuando estaba en Crusaders o ahora cuando estaba en los All Blacks. Eh, la verdad que es súper, súper amable y una gran persona. Quedamos con mucha buena amistad cuando jugamos en Perpiñán. No sé, hablo mucho con el Flaco Rimas, que es el manager de Perpiñán. Me conecta con los entrenadores o de Perpiñán o del Stade de Francia, que conozco un par también, jugamos en contra. Pero eso es tratar de estar en el día a día o hablo mucho con el entrenador del Neisser, con el Leo Collen, que también jugamos juntos. Con Felipe hablé mucho cuando estaba en Italia, Felipe Contepomi. Sí, Eh, Nada, le hago preguntas y las dudas que por ahí me surgen, porque si bien ahora es un rol que hago de todo, pero me focalizo en el line y el scrum, pero a su vez hago de todo el resto de la planificación del club, o en otros clubes he hecho específicamente head coach y bueno. Cuando me vienen esas dudas, agarro la agenda, el teléfono y, bien. y llamo y charlo. Bueno, Ale, para ir un poco cerrando esto que primero tremendamente agradecido porque esto es como lo hemos pensado como esa charla que estás diciendo. Yo tengo una agenda una vez por semana, me comunico siempre con alguien de rugby y le Espectacular. dedicamos esta media hora, ha sido de aprendizaje, de escuchar a otra persona que quizás ve lo mismo que nosotros con otro enfoque, o un libro, o un tip, o un algo, esa necesidad que al menos me pasa a mí, te debe pasar a vos y a mucha gente que escucha, es estar aprendiendo, sobre todo intercambiando de colegas. También hay una gran Claro. idea que a veces eso no se ve. Hemos hablado con gente de Santa Cruz en Argentina, del interior de Tucumán, de lugares así, donde hay gente con mucho estudio, que quizás en Sí, el desarrollo de los equipos, de tener un equipo urba o tener un equipo a cargo, pero hay mucha claro. sabiduría también en los entrenadores. Y bueno, siempre, sobre todo en este grupo de estudios, habremos ese intercambio de hacer todo abierto, gratuito, de intercambiar y aprender. Así que, Ale, te dejo despedirte y después cierro yo. Bueno, bueno, muchas gracias por este tiempo y como vos decís, compartir es seguir aprendiendo y la forma, estoy convencido que la forma es más compartimos, más aprendemos todos y ojalá todo el mundo, esta familia, digamos, se haga cada vez más grande y podamos charlar entre nosotros mucho más seguido y compartir lo poco, mucho o muchísimo que sabemos. Gracias. Alejandro Moreno, head coach de Pucará, una persona que ha sido internacional, ha jugado en distintos niveles, siempre está dispuesto si le escriben en su Instagram o donde sea, o para seguir compartiendo información. Ale, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias a todos. Gracias, Juan.